Creo en el amor, creo en su poder, creo en la pasión y el valor. Creo en la unidad del pueblo de Dios, que podemos cambiar nuestro alrededor. De la mano de Dios, de la mano de Dios. Muchas ideas y dichos niegan hoy lo que son pecados. Y es muy sencillo, porque una ley tiene que derogar otra ley. Si usted estableció en sus miembros leyes que no son de Dios, ahí está operando Satanás legalmente, sea usted quien sea, un ministro, un apóstol, un predicador, el portero, quien usted sea. Si usted ha legalizado la entrada de Satanás en su vida, en algún área de su vida, usted tiene que buscar una ley de Dios que derogue esa ley, porque las leyes hay que cumplirlas. Y si en sus miembros y en su cuerpo usted es un adúltero, usted legalmente, por obra de Satanás, puede salir de esta congregación e ir a adulterar, porque ha establecido leyes satánicas en su vida. Agarre. ¿Me está entendiendo, iglesia? Y puede estar aquí pensando en que Dios es real, en que Dios es justo, en que Dios es bueno, en que todo esto es muy hermoso, en que todo esto, en que aquí está la presencia de Dios. Pero usted sale y es dominado por una ley, la ley del pecado, en donde usted le dio potestad a Satanás a operar. ¿De qué manera? Con hábitos, costumbres y maneras de pensar que no han sido abolidas en su vida. ¿Cuántos quieren ser libres de la cautividad? Diga conmigo, hay que derogar una ley por una ley. La ley de Dios, diga, la ley de Dios deroga las leyes de Satanás. Así que lo que debes destruir es la ley que gobierna en tus miembros. Aquellos que aman al Señor, y siempre toco este punto porque es muy, pero muy importante. Aman al Señor, aman a sus líderes, aman a su iglesia, aman a su familia, pero son murmuradores por ley satánica. Le han dado la ley a Satanás de sus lenguas. ¿Qué les parece? Con la misma lengua que oran, con esa misma lengua critican. Con la misma lengua que bendicen y van a hablar por los enfermos, con esa misma lengua, por medio de la ley del pecado, Satanás les exige que sigan murmurando y murmuran. Hay que derogar una ley con otra ley. Diga conmigo, vamos a derogar leyes hoy. Leyes de pecado por leyes de Dios. Podríamos decir que la ley del pecado dice lo siguiente, como si estuviéramos leyendo la ley del pecado. El que camina en la ley del pecado es esclavo de Satanás y hará todo lo que él diga. Primer artículo. Segundo artículo. El que camina en esta ley servirá a Satanás y será mal pagado, porque Satanás paga mal a quien bien le sirve. ¿Quieren seguir oyendo artículos? Pero ya dejó de reírse, hermano. Tanto días. Artículo 3. El que camina en esta ley del pecado estará en las tinieblas, dañará a su familia y a todos los que le rodean. Artículo 4. El que camina en la ley del pecado andará en cosas ocultas. Será quizás un fornicario, un mentiroso, verá pornografía, dirá mentiras, y todo lo que Satanás haga con él ya es su títere. Satanás lo tiene como títere, el que camina en la ley del pecado. Y estoy hablándole al pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios que camina bajo leyes que no son de Dios, porque no las ha derogado con la otra ley, que es la ley de la justicia,
El que camina en esta ley y se mantiene en la ley del pecado, tendrá un futuro eterno tenebroso y vivirá eternamente en una cápsula de muerte eterna. Porque Dios es tan bueno que hizo un lugar para los que no le aman. Como no me aman, les voy a hacer un lugar. Y usted sabe cuál es ese lugar. Y a veces se habla de eso como si fuera una fábula, o un mito, o un cuento de camino. Y resulta que es una gran realidad. Que Dios ha permitido incluso a hombres y mujeres de Dios, por el Espíritu, ir a esos lugares y dar testimonio después de lo terrible que es siquiera estar en ese lugar un minuto. Ahora podríamos decir que el que vive en la ley del Espíritu, los artículos dirían lo siguiente. Muchas ideas y dichos niegan hoy lo que es. El que camina en esta ley estará lleno de sabiduría y su guía será el Espíritu Santo. El que camina en esta ley prosperará en todo lo que haga y sus manos serán bendecidas. Yo no escucho los amenes. El que camina en esta ley tendrá revelación de lo que Dios quiere en cada segundo instante de su vida y el propósito para lo cual nació estará siempre presente. No habrá un día sin saber bien qué debe hacer y para qué lo debe hacer. ¿A cuántos les gusta la ley de Dios? ¿Ah? ¿Seguro? El que camina en esta ley, la del Espíritu, estará preparado para sacar a Satanás de cualquier lugar y exponerlo públicamente y derrotarlo y avergonzarlo. Porque el que camina en la ley del Espíritu le puede decir tranquilamente a Satanás: sal de ese lugar en el nombre de Jesús. Porque Satanás no le puede sacar la lengua diciéndole: ¿y tú quién eres para hablarme si te la pasas caminando en mis leyes? Pero el que camina en la ley del Espíritu, cuando Satanás quiere replicarle, se tiene que tragar la lengua y tiene que obedecer el poder de Dios sobre esa vida. El que camina en la ley del Espíritu matará demonios, libertará a los cautivos, aplastará a los gigantes, y su victoria será contada junto con la de Abraham, con la de Moisés, con la de Noé, con la de David, con la de todos aquellos que se atrevieron a caminar en la ley del Espíritu Santo. Y algo más pasa con esta ley. El que camina en la... ¿Y cuántos están sintiendo la ley del Espíritu ya en sus vidas? ¿Cuántos la están sintiendo? Yo quiero que la reciban. Reciba la ley del Espíritu. Usted está aquí recibiendo la ley del Espíritu Santo. Y es algo que le da un fuego adentro. El que tiene la ley del Espíritu no se puede quedar quieto. Siente que algo pasa dentro de él, que es libre, que el pecado ya no lo domina. Algo pasa. El que tiene la ley del Espíritu sabe que ninguna enfermedad lo puede atrapar, ni la miseria, ni nada. Entiéndalo, iglesia, nada, ni la carne, nada. Eres libre, eres libre, eres libre. Por el poder y la ley del Espíritu Santo eres libre. No hay nada que te atrape, nada. Créelo, créelo, créelo. Esta ley es para nosotros. Empieza a derogar las leyes del diablo. Créele a Jesús, créele a Jesús. En la cruz del Calvario Él pagó con su sangre para que esta ley se hiciera vida en nosotros. Por eso es que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Este es el reino de los cielos. Vivir en la ley del Espíritu Santo. Por eso dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Escuche bien. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando. Esta parte me encanta. Despojando, diga conmigo, despojando. Quiero que haga algo, visualice esa área donde a usted le ha costado salir. Esa área de pecado donde a usted le ha costado salir. Y ahora usted va a poner esta ley, el versículo 15 del libro de Colosenses, va a colocar esta ley allí. Ahí donde usted no ha podido. Y dígalo con fuerza. Despojando. Que se escuche, iglesia. Despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esta es la ley del Espíritu. Yo quiero que entiendas algo, iglesia. Quiero que entiendas algo para que se te quede en tu corazón. Hay cosas que no se vencen por el consejo. Hay cosas que no se vencen porque alguien te dé una explicación de cómo salir de ella desde el punto de vista humano o social. Cuando hay pecado recurrente, hay una ley que está imperando, es la ley del pecado. Hay cosas que se vencen, es por liberación. Y la liberación viene de la ley de Dios, del Espíritu Santo. No la vences por razonamiento, la vences declarando la ley de Dios sobre tu vida. Por eso es que la palabra la tienes que tener en tu mente y en tu corazón. Porque cuando venga la tentación a tus miembros, a tu cuerpo, a tu ser, a tu lengua, a lo que sea, tú le vas a decir a Satanás: Dios anuló el acta de los decretos que había contra mí, que me era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y te despojó, Satanás, de esa autoridad que quieres tener. Te despojó y te exhibió públicamente y triunfó Él sobre ti en la cruz. Por causa de Él, yo soy libre. El que camina en esta ley, la del Espíritu, pisoteará cualquier demonio, tenga la forma que tenga. Si es de serpiente, lo pisoteará. Si es de escorpión, lo destruirá. Como sea, tome la forma que tome, Satanás será descubierto por el poder de los que caminamos en esta ley. Los que caminamos en esta ley, la del Espíritu, tenemos una silla preparada en una gran boda, una fiesta indescriptible que tendremos con nuestro Creador. Ese día veremos nuestros rostros glorificados y juntos a la fuente de poder nos conectaremos una y otra vez y recibiremos de Él la paz, el amor y la sabiduría eterna. Yo no sé tú, pero esta es la ley que yo voy a seguir. Derogo la ley del pecado y sigo desde ahora en adelante la ley del Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo con la ley del Espíritu? Apláudale a Cristo, porque usted no tuvo que vencer, Él venció. Olvídese de vencer usted. Vencen ustedes por causa de la sangre del Cordero, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Los que vencieron el cáncer lo hicieron en el nombre de Jesús. Romanos 8:21 dice: porque la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, de la libertad a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Samuel 22:2 dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Y para finalizar, iglesia, después de conectarnos con la fuente de poder para ser libres, después de derogar una ley con la otra ley, debemos andar en lo que hemos conquistado. Diga conmigo: debo caminar en lo que ya he conquistado. Salmo 119, verso 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5:1 dice: estás pues firmes,
en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto quiere decir que tú puedes derogar una ley del diablo con una ley de Dios, pero Satanás estará buscando volver a imponer su ley. Diga conmigo: voy a estar firme para que la ley del pecado no vuelva a instalarse en mi vida, en las áreas en las que he sido débil. ¿Cuántos se gozan en el poder del Espíritu Santo? Y dice Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hebreos 10:16-23 dice: el que es libre vive en la justicia y es sincero. Romanos 6:18: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Proverbios 3:32 dice: porque Dios abomina al perverso, al mentiroso, al pecador, pero su comunión íntima es con los justos, con los libres. Hebreos 5:7. Y hay mucha palabra que podríamos conversar. La libertad, diga conmigo, produce gozo, produce poder, produce amor, produce justicia. Esa es la libertad, diga. Por último, iglesia, para mantenernos en esta libertad, vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículos 13 y 14. Conectados en la fuente de poder, derogando una ley con la otra, y por último, manteniéndonos en lo que hemos conquistado, en lo que hemos alcanzado. Es importante entender este pasaje, este versículo. 2 Corintios capítulo 4, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Diga conmigo: creí, por lo cual hablé. Quiero que sepa algo, iglesia: nadie que cree se queda callado. Dígalo al que tiene al lado: el que cree, habla. Diga: el que se calla, no ha creído. Diga conmigo: creí, por lo cual hablé. Hablé. Y dice: nosotros también creemos, por lo cual también, diga conmigo, Betel, cree, por lo cual habla. El que ha sido libre va a hablar de esta libertad, va a hablar de la fuente de poder, va a hablar de una ley que deroga otra ley. Y cuando venga la pelea espiritual, le va a hablar a Satanás y le va a decir: cállate, porque yo creí en lo que Dios dijo. El acta de decreto fue anulada en la cruz del Calvario. Creí, por lo cual hablé. Dígale que tiene al lado: no depende de mí, sino de lo que ya Cristo hizo por mí. Tengo que creer y hablar espiritualmente. Continuamos. Versículo 14. Aquí viene lo más hermoso, con esto termino la palabra de hoy. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús. ¿Quién es el que resucitó al Señor Jesús? Diga conmigo: el Espíritu Santo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esa es la ley de la resurrección. Satanás declara muerte, tú declaras vida. Satanás declara enfermedad, tú declaras salud. Satanás declara prisión, tú declaras libertad. Satanás declara que no vas a poder, tú declaras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás declara que te vas a volver a enfermar, tú declaras: la obra que Dios empezó la ha de terminar. Satanás declara que tu familia no va a llegar, tú declaras: Cristo pagó por toda la humanidad. Satanás declara que vas a seguir dando vueltas en ese pecado, tú declaras:
Voy a poner la ley de Cristo en ese lugar. Apláudele a Cristo, que es para Él. Diga conmigo: soy libre. Soy libre. Soy libre. Por el poder de la palabra. Por la obra redentora de Jesús. Diga: soy libre. Soy libre. Por la ley del Espíritu Santo soy libre. Aleluya. Gloria a tu nombre. Para terminar, les leo el Salmo 126 y dice lo siguiente: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, cuando nos hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Empezaremos a soñar en Cristo Jesús cosas grandes. Entonces nuestras bocas se llenarán de risa. Sonríale que tiene al lado un poquito. Sonríale, saque una risa donde no tiene. Hágale cosquillas, algo. Ahora sí se está riendo. Deje la cara de cautiverio, ya. Ya pasó, ya. Entiéndelo, ya pasó, ya. Entiéndalo. La ley del Espíritu abolió la ley del pecado, entiéndalo. ¿Para qué seguir sufriendo, ya? ¿Para qué seguir llorando, ya? Entonces nuestras bocas se llenarán de risa, nuestras lenguas de alabanzas. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con Betel y con toda esta gente. Grandes cosas ha hecho Dios en esta iglesia. Grandes cosas ha hecho en su familia. Grandes cosas en sus cuerpos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Alegres. Pónganse en pie los que están alegres. Pónganse en pie los que han vencido a Satanás una vez más. Los valientes del reino, ¿dónde están? Andamos en la ley del Espíritu y aunque caigamos, nos levantamos, porque la palabra dice: 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. La palabra de Dios, diga: la palabra de Dios es vida. Es vida, es vida, es vida y abundancia. Yo quiero que hagamos una oración. Voy a pedir que hagamos una oración, quédese en pie y levanten todas las manos conmigo. Y aquellos que quieren recibir el poder y conectarse con el poder, con la fuente de poder, por primera vez en su vida con Jesucristo y recibirlo en su corazón, haga esta oración, pero me acompaña toda la iglesia. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te recibo, Señor, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, el único que tiene el poder de darme vida, de librarme de la muerte, de librarme del pecado. Eres tú, Jesús, el único que tiene el poder de enseñarme y de llevarme a niveles de libertad nunca conocido por los hombres. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y te pido perdones todas las leyes de pecado que he seguido, pero de ahora en adelante sigo la ley del Espíritu Santo para tu gloria y para tu honra. Me declaro salvo, me declaro santo, me declaro apartado para ti. Voy a vivir la vida abundante en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya.